la razón principal por la cual Dios nos visitó fue porque estábamos pobres. Y Él con su pobreza, ¿verdad? Él con su pobreza nos enriqueció. Con su pobreza nos enriqueció. Él se hizo pobre. Él se hizo hombre, se hizo siervo, siendo Dios, teniendo todo, siendo rico, siendo el Rey de la gloria. Se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos, ¿verdad? Y entonces es algo, hermano, que la iglesia debe de tomar en cuenta. Yo tengo una propuesta para la iglesia en esta tarde, pero tenemos necesidad de enfocarnos en este punto, y le voy a decir por qué. Una de las razones principales es porque la iglesia está a gusto y está acomodada, y está la iglesia asentada como el vino. Las iglesias, hermanos, están bien interesadas en crecer, y en crecer en todos los aspectos, en crecer numéricamente, en hacer crecer sus edificios, en crecer monetariamente, en crecer en muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Y eso es bueno, y eso es bueno, pero la iglesia no se interesa mucho, hermano, en realidad, por el pobre. En este país es un país de bendiciones enormes. Nosotros hemos tenido el privilegio de venir a este país que ya estaba construido y donde Dios nos ha bendecido y nos ha enriquecido en todas las formas. Nos ha dado el privilegio también de tener hijos que han nacido aquí, hermano, y que no conocen absolutamente nada de lo que es necesidades. Pero la iglesia ha sido llamada a enfrentar esta situación en el mundo, a salir de las cuatro paredes, a dejar de estar tan cómodo como estamos y enfrentarnos a las necesidades del pobre. Hay un versículo en la Biblia que dice: Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar, hermano, al perdido, a buscar al necesitado, al buscar al herido, a buscar al hambriento, ¿verdad? A cubrir al hambriento, a darle de comer al hambriento, a darle de beber al sediento, a darle... ¡Wow! Y por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, dice el Señor, a mí no me lo hiciste. O sea que cada uno de nosotros está llamado como iglesia a permitir que Cristo se encarne en nosotros y comenzar a hacer ese trabajo de Jesús. Wow, ¿qué le parece? ¿A que es total y completamente a lo que la iglesia en realidad piensa y cómo actúa y cómo se mueve? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Hay una oración que un señor le llama la oración del Aragán. Dice: Señor, yo no te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Y dice que habemos muchos que estamos donde hay bastante. Y como hay bastante, ya ni siquiera lo pedimos, sino que solamente lo tomamos. Y que en muchas ocasiones lo robamos. Pero esa no es la situación, hermano, de la gran mayoría de la humanidad. Dígame usted, ¿cuántos son los ricos y acomodados en este mundo? Es una minoría, ¿verdad? ¿Y cuántos son los necesitados y los pobres en este mundo? Es una mayoría.
Hermanos, honestamente, ¿usted conoce pobres en sus vecindarios? ¿Conoce gente pobre y en gran necesidad alrededor en sus vecindarios? ¿Conoce necesidades grandes, hermano, en realidad, donde el pan les está haciendo falta a gentes en sus comunidades? Fíjese que vamos a tener que pensarlo un poquito más para poder contestar, porque en realidad aquí, inclusive aquí en nuestros vecindarios, hermano, no miramos esas necesidades. Porque aquí hasta el que menos tiene suficiente. Porque aquí el que no trabaja, hermano, es porque es haragán. Porque aquí el que no estudia, hermano, es porque es haragán también. ¿Usted conoce quiénes son los ninis? Los ninis, hermano, en este país son los que ni estudian ni trabajan. Y no porque no hayan oportunidades de estudiar ni oportunidades de trabajar. Simplemente, hermano, es porque no quieren ni trabajar ni quieren estudiar. Oportunidades hay porque estamos en el país de las oportunidades. Pero eso, hermano, estas oportunidades que nosotros tenemos aquí no se encuentran en todos los lugares del mundo. Hay lugares del mundo, hermano, donde la gente no tiene pan para comer, ni siquiera una vez al día. Y si no tienen pan, hermano, no tienen dónde vivir tampoco, y mucho menos van a tener trabajo, y menos la oportunidad de estudiar. O sea, que hay personas en este mundo que están bien amoladas, en condiciones bien difíciles, que como les digo, ¿verdad? Nosotros ya estamos bien lejos de todas ellas, en este bendito país. Y nuestros hijos, hermano, ni siquiera las han conocido. Y gracias a Dios por eso, porque ese fue el propósito de nosotros, ¿verdad? Que venimos y llegamos a este país, eso fue el propósito de nuestro corazón, es llegar a un lugar de oportunidades. Y este es el lugar de oportunidades que encontramos. Pero eso no quiere decir que no haya pobreza aquí, hermano. Sí la hay. Hay necesidades también, hay necesidades de gentes que tomaron rumbos por diferentes razones, tomaron rumbos equivocados y sus vidas se encuentran quebradas y destrozadas, ¿verdad? Y están hundidos. Hay millones en este estado, hermano, que han tocado fondo, necesitan ayuda y nadie se las proporciona, porque dentro de las iglesias llegamos a cantar y a escuchar, a sentarnos y a escucharnos, y nos vamos a la casa y ya, punto. Pues yo creo que es importante que empecemos nosotros, hermano, a ver que sí hay necesidades, y las necesidades, por supuesto, están en los países menos desarrollados y en los países que han tenido menos oportunidades, y donde por si fuera poco, hermano, los gobiernos son corruptos, terriblemente corruptos, ¿verdad? Que el interés personal de los gobiernos, especialmente los latinoamericanos, hermanos, es aprovechar la oportunidad que le dan de llegar al gobierno y enriquecerse, y les importa total y completamente todo el demás pueblo. Ese pensamiento que le di cuando alguien dice la oración del haragán, ¿verdad? Ponme, Señor, donde haya, que yo me encargo de lo demás. Eso en realidad, hermanos, es total y completamente porque es un pensamiento chino, y el pensamiento chino originalmente dice, yo no te pido que me des pescado, sino que me enseñes a pescar. ¿Por qué entonces ahora, cuando se habla de esta manera, cambia total y completamente el asunto? Ese pensamiento chino fue cambiado completamente. Dice, Señor, no te pido que me des, ponme donde hay. Pero originalmente el pensamiento es, Señor,
No te pido que me des pescado, sino que me enseñes a pescar. ¿Por qué entonces ahora en realidad cambia y suena bien y es bueno? Tú me podrías decir, hermano Enrique, ¿por qué ahora? ¿Verdad? Cuando yo pido un pescado, cuando yo le pido no pescado, sino que me enseñe a pescar, ¿por qué si cambian ahora el pensamiento y se convierte en un pensamiento bueno? ¿Por qué? Exacto, exacto, exacto. Eso es precisamente lo que cada uno de nosotros los padres hemos hecho con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestros hijos? Les hemos provisto asistencia durante toda su vida. Los hemos asistido, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de estarlos asistiendo desde que nacieron hasta la edad que tienen ahora, que están alcanzando algunos mayoría de edad? ¿Cuál es la idea? La idea ha sido, hermano, asistirlo, porque la asistencia es importante, ¿verdad? La asistencia es importante. Los hemos estado asistiendo y nos hemos sacrificado y esforzado. ¿Para qué? Para que un día ellos aprendan ¿a qué? A vivir independientemente, ¿verdad? Y cuando hablo de independientemente, porque ellos han aprovechado el tiempo, han progresado y ahora se posicionaron, ¿verdad? Se establecieron y ya están listos para formar familia y para hacerse cargo de una familia y ser, ¿qué? Productivos en la sociedad en la que se mueven. Y eso es lindo y aplaudible, es admirable de los padres que piensan de esa manera. Y no aquellos, hermanos, que les dan asistencia, pero una asistencia que en vez de ayudarlos, los paralizan por siempre. Los hacen paralíticos y dependientes casi por el resto de su vida. Y eso entonces no sirve. Eso no sirve. La gente que necesita ayuda necesita asistencia. Necesita asistencia para hacerlos, para ayudarles a pararse en sus pies y que puedan caminar y depender de ellos mismos. La iglesia necesita traer gente a la iglesia, pero no solamente traerla, ¿verdad? Sino que escuchen el mensaje de salvación y luego envolvernos a trabajar con ellos, pero de verdad. De verdad. Yo escuchaba al hermano Mauricio, que en su oración él decía: te damos gracias, Señor, nosotros porque lo que nosotros necesitamos, decía, lo que nosotros necesitamos es saber que tu presencia está con nosotros. ¿Decías eso, hermano? ¿En tu oración? ¿O no te acuerdas? Yo sí, porque Señor, te damos gracias porque sabemos que estás aquí. Señor, porque la presencia tuya es la que nosotros necesitamos. Wow, amén. Amén. Si algo el hombre necesita, hermano, es saber que Dios está presente en su vida. Porque si Dios está contigo, ahora, eso es esperanza y eso es seguridad. ¿Cuál es la seguridad en realidad del hombre? Esa, precisamente, y no otra. Ahora, ¿cuánta gente en este mundo puede hablar de la manera que estaba hablando Rafael Rodríguez en esta tarde? ¿Cuánta gente, hermano, es consciente de que Dios sí puede estar presente en tu vida? Y si Dios está presente en tu vida, todo va a andar bien. Todo va a estar bien. Eso es confianza, esa es esperanza en el ser humano. Eso es lo que, hermano, gente, aunque tienen buenos trabajos y viven aquí en Los Ángeles, California, hay mucha gente que no tiene eso. Vive angustiada. La angustia que viven, hermano, y la desesperación que viven en sus vidas y la opresión que viven en sus vidas, hermano, les trae grandes enfermedades terminales a sus vidas. ¿Por qué? Porque el asunto es interno. No toda la gente puede hablar de esa manera. No toda la gente puede decir:
yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad que no? ¿Quiénes no? ¿Quién es el que no tiene dificultades en su vida, hermano? Todos tenemos dificultades en nuestras vidas. Todos pasamos por situaciones difíciles, pero no todos podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en una situación crítica, hermano, económica o financiera en mi vida, yo conozco la palabra de Dios e inmediatamente me voy y digo, yo he aprendido a vivir en escasez. Y también he aprendido a vivir en abundancia. Cuando hay momento escaso, sé vivir, porque la abundancia no es la base principal de mi vida. Porque la abundancia no es mi dependencia es Jesús. Si ahorita estoy viviendo yo una escasez, lo importante es que Cristo está permitiendo esta situación en mi vida. Y eso, hermano, inmediatamente a mí me llena de paz y de seguridad, porque Él es mi seguridad. ¿Lo sabe la gente? ¿Lo sabe toda la gente? No, no lo sabe. Y esa es la pobreza, hermano, que existe en nosotros los seres humanos. Cuando no conocemos lo que el Señor ha dicho en nuestras vidas. Jesús dijo, la palabra que yo les hablo, ¿son qué? La palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Ok? Ahora, una pregunta. ¿Usted cree que puede transmitir eso a la gente? ¿Puede usted transmitir espíritu y vida a la gente? ¿Sí? Cuando tú le estás transmitiendo espíritu y le estás transmitiendo vida a la persona, mira, le estás transmitiendo, en ese momento le estás transmitiendo pan para su mesa, le estás transmitiendo techo sobre su cabeza, le estás transmitiendo deseo de prosperidad y le estás transmitiendo trabajo, seguridad de trabajo. ¿Cómo va a pasar eso? Eso se lo dejamos al Señor. Eso es la providencia divina. Pero cuando tú transmites vida a los hombres, les estás transmitiendo a Dios. Y cuando Dios llega a la vida del hombre, hermano, las cosas comienzan a cambiar. El pan aparece para las familias. El trabajo aparece para las familias. El techo aparece para las familias. ¿Me lee esa escritura, Abby? But if there are any poor Israelites in your town when you arrive in the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted towards them. Esa escritura está aplicada solamente para el Viejo Testamento en el capítulo tal de Deuteronomio, ¿o es aplicable para el día de hoy? ¿Habrán pobres alrededor de nosotros? Claro que sí lo hay. Hay pobres, hermano, literalmente hablando, físicamente hablando, hay pobreza. Y hay pobreza también espiritual, porque la gente podrá tener los refrigeradores llenos, hermano, pero viven calamidades en sus vidas. Hay miseria en su vida. ¿Por qué? Porque la falta de Dios, la presencia de Dios no está en sus vidas. Y cuando tú no tienes a Dios en tu vida, en tu familia, entonces hay necesidad grande. No importa que tantos pantalones, que tantas blusas, que tantos carros puedas tener parqueados, no importa todo, la cantidad material que puede existir en tu vida, la presencia de Dios, hermano, es la más importante. La presencia de Dios es la más
importante en la vida. Por eso ahí es donde cambia la gente y es feliz. Y es feliz. ¿Tú tienes eso? Debemos de ser, nosotros tenemos esto, necesitamos ser más agradecidos con Dios y debemos de compartir el mensaje. Mira qué lindo. Va, sí. Y si hay algún pobre en el pueblo donde tú vives, donde ha llegado, donde Dios te trajo, el pueblo, el lugar donde Dios te ha dado. Todos aquí somos descendientes, hermano. Si somos de otro lugar, o los que ya nacieron aquí son descendientes de otro lugar, pero venimos y Dios nos tiene aquí. Dios nos ha dado este lugar. Pero como hijos de Dios, hermano, tenemos una responsabilidad. Ahora el asunto, termíname de leer la segunda parte, donde dice, bueno, vamos despacito en ese versículo. Léeme por favor, y vamos a ir de paso. Ya. Ok, podemos traducir israelitas a cualquiera descendiente, ¿verdad? No importa dónde sea. Ahí es específico, el Señor está hablando de israelitas, pero dice, but if there are any poor, puede ser que guatemalteco, no importa de dónde sea, eso no importa. Aquí lo importante es que todos, hermano, entienden inglés o hablan inglés, ¿verdad? Que es la lengua del país. Si hablan nuestro idioma de nacimiento, pues mucho mejor, se nos hace más fácil. Pero aquí hay un mensaje bien tremendo. ¿Otra vez? But if there are any poor Israelites in your town when you arrive in the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or infected towards them. Wow. O sea que en vez de cerrar tu corazón, ¿verdad? Y endurecer tu alma y cerrar tu puño para no dar, en vez de abrirlo y ser dadivoso, ¿qué es lo que debíamos de hacer? Instead, be generous and lend them whatever they need. Ahí está la respuesta en el principio del versículo 8. Instead, be generous and let them whatever they need. ¿Ah? Ser generosos. Ahora, hermano Enrique, ¿generosos con quién? ¿Con tus paisanos? Sí, con tus paisanos. Claro que sí. Pero también con todos los demás. O sea, el mensaje aquí es que no vamos a hacer diferencias con nadie. Todos somos creación de Dios. Dios nos ha hecho y nos tiene acá, ¿verdad? Y las necesidades existen en todos los seres humanos, no importa de dónde sean, ¿eh? Sin andar tomando en cuenta nacionalidades. Las nacionalidades, hermanos, se convierten en una trampa y nos dividen. Pero nosotros debemos, como iglesia, debemos tener el suficiente conocimiento, suficiente conocimiento de que eso no proviene de Dios. Aleluya. El primer versículo el que nos dio Stacy, ¿y ya se prepararon ustedes con algún otro? Qué bueno.
¿Qué hacen los gobernantes? ¿Qué hacen los gobernantes? Ayudarles, construir un sistema, hermano, que ayude a salir de la pobreza a tanta gente en nuestros países. ¿Lo hacen? No, no lo hacen. ¿Por qué no lo harán? ¿Por qué los gobiernos no están interesados en que los pobres, hermanos, dejen de ser más pobres y que los ricos dejen de ser más ricos? ¿Por qué los gobiernos parece que se interesaran en que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres? ¿Por qué? Es una corrupción que está establecida por los sistemas. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? La idea, una de las ideas más grandes, hermano, es que Jesucristo dijo: ustedes van a ver en el mundo que los gobernantes están para ser servidos. Pero dijo: pero yo no he venido a ser servido, sino a servir y a poner mi vida en rescate de muchos. Vaya pues, hermanos, mire, en otras palabras, el Señor dijo: en los gobiernos y en los reinos, ¿verdad?, de este mundo, los gobernantes están para ser servidos. Ahora, ¿qué tal si los gobernantes, hermano, comienzan a darle apoyo en todos los aspectos a los pobres, a los que sirven? ¿Qué pasa? Que ellos, hermano, y toda su élite va a perder servicio. Y a lo que le importa a ellos es ser servidos. Pero Cristo dijo: pero en este reino el asunto es total y completamente diferente. Porque yo, que soy el Señor, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. ¿Quieren seguir escuchando el Evangelio, hermano? Porque ese es el Evangelio del Señor. Porque no hay amor más grande que... A ver. Porque no hay amor más grande que ¿cuál? Que el hermano que pone su vida por los demás. Entonces, su vida no está hablando solamente de que sirve y sirve de una manera afectuosa y amorosa, sino disponible hasta poner su vida por los hermanos. Ese es evangelio del Señor. Ese es el evangelio verdadero. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo vino. Cuando tú comiences, hermano, a hacer esta obra en tu vida, tú te vas a llenar de vida y vas a poder transmitir vida. Pero ¿sabes qué? El diablo va a estar tremendamente enojado contigo. Y te vas a buscar muchas dificultades. Y claro, por supuesto que uno se busca muchas dificultades. Pero dentro de su corazón, hermano, de verdad hay vida. Y lo más importante, que se ha descubierto el tesoro de poder repartir vida. Vida. Those who oppress the poor insult their maker. But helping the poor honors him. Aleluya. Otro versículo. Jehová presta al que le dan todo. ¿Dónde está? Díselo a Ricky. No lo puedo encontrar. Deuteronomio, Proverbios 19. Sí, yo no lo encuentro, pero sí lo Proverbios 19, 17. Oiga, qué lindo, hermano, lo que va a decir.
¿Qué tal? ¿Qué dice? Léalo. Mejor es el pobre en integridad que mejor es el pobre que camina con integridad que el perverso que ok. Pero vea ese versículo, hermano, qué belleza con ese versículo. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Entonces yo le llamaría eso como una inversión segura, segurísima. Estás invirtiendo tu tiempo, tu cariño, tu amor, tu interés por el necesitado, ¿verdad? Y entonces el Señor dice que Él te va a pagar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está interesado en el pobre, es Dios. Ahora, surge la pregunta, Becky, entonces ¿por qué Dios no toma la responsabilidad directa y le provee a este pobre que se encuentra en necesidades? Sí, ¿verdad? Porque este versículo a mí me está diciendo que el Señor está interesado en las necesidades de este pobre. ¿Ah? Él no está ignorando esto. Él está pendiente e interesado en la situación de esta persona que está viviendo una vida en calamidad. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué el Señor no toma la responsabilidad directa y provee a la necesidad de este hombre? Sino que lo está haciendo a través de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, mira, porque Él pudo hacerlo desde ahí arriba, ¿verdad? Él pudo hacerlo desde ahí arriba originalmente, pero no, Él no lo hizo desde ahí arriba. Él envió a su Hijo. Y dice, y el Verbo se hizo carne, o sea, que tomó figura de nosotros como hombre, con sentimientos, con dificultades. Geográficamente hablando, Él no pudo ir a España ni pudo venir a los Estados Unidos, sino que geográficamente, hermano, tenía limitaciones y se quedó allí y miró las necesidades, ¿verdad?, de los que estaban alrededor. Pero Él hizo su trabajo. 3 años y medio de ministerio, hermano. Hizo bien su trabajo, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho desde arriba, pero envió a su Hijo en semejanza de nosotros y cumplió ese ministerio. ¿Qué? Ese ministerio. Ahora nos corresponde a nosotros seguir ese trabajo que Jesucristo hizo. Dios lo puede hacer desde arriba, pero nos da a nosotros el privilegio y la oportunidad, hermano, de que nos envolvamos en el trabajo que su santo Hijo Jesucristo realizó. Porque Él sabe, hermano, que involucrándonos y envolviéndonos en este trabajo es donde está la felicidad del hombre.
Si tú crees que vas a encontrar, hermano, el propósito verdadero de tu vida y te vas a realizar de veras como persona, como hombre o como mujer, haciendo muchas otras cosas, no, es aquí donde nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, especialmente, vamos a realizar, a encontrar la realización de nuestras vidas. Aleluya. Desde la situación donde nos encontremos, lo que Dios nos haya dado a nosotros, ¿verdad? Un abogado desde su posición de abogado, un médico desde su posición de médico, un artesano desde su posición de artesanía. Todos y cada uno de nosotros, hermano, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de prestarle al Señor y ser testigos de la manera como Dios nos va a pagar en nuestra vida diaria. ¿Agarran ustedes el mensaje? If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you. Aleluya, qué belleza, qué belleza. Entonces no quiere decir, hermano, que nosotros vamos allá afuera y ya es nuestra bondad y todo eso. No, Dios ya lo puso dentro de nosotros. Y es el gran privilegio para nosotros los cristianos de poder hacer eso. Hay ¿cómo se llama? Culturas, hermanos, que son mucho más avanzadas que otras, ¿verdad? Mucho más avanzadas que otras. Y fíjese, el Señor habló y dijo que iban a haber guerras y guerras de guerras en este mundo que vivimos, ¿verdad? Y nosotros en nuestro tiempo que hemos vivido hemos visto algunas de ellas y las que vienen. Pero por ejemplo, en Japón, Estados Unidos, hermano, hace como 60 y tantos años, por una agresión tremenda que Japón hizo a Hawái, Pearl Harbor, una agresión tremenda de Japón. Estados Unidos va para allá, para Japón, y en dos ciudades que se llaman Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos dejó caer unas bombas que todavía no se conocían, bombas atómicas, y destruyó total y completamente estas ciudades. Lo tremendo, hermano, que esa raza japonesa es una raza con mucha integridad. Y ellos, después de haber quedado en esas condiciones, hermano, se unieron y comenzaron a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y cualquiera hubiera pensado que no se iban a poder levantar de esa condición. Y fue todo lo contrario, porque vinieron a ser mucho más fuertes de lo que eran antes de que las bombas cayeran en su territorio. Tanto así es que ellos ahora han venido a ser una de las potencias más fuertes en el mundo, económicamente hablando. Y Alemania también sucedió lo mismo. Alemania quedó en destrozos, la ciudad quedó en pedazos, hermano. Pero también se levantaron y los alemanes siempre han sido protagonistas en este mundo, ¿verdad? Y se han levantado y también son una de las economías más grandes. Y estamos hablando de guerras, y hermano, y estamos hablando de lo que sigue después de la guerra. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a lo que sigue después de la guerra? Posguerra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una posguerra? Y allí es donde verdaderamente está, hermano, el secreto de estos países, ¿verdad? Que la guerra los afectó, pero ellos fueron tan suficientes y tan inteligentes como para entender que después de una destrucción, hermano, tiene que haber trabajo.
después de un desorden completo, ¿verdad? Tiene que comenzarse a trabajar en el orden. ¿No el Señor dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Verdad? Y luego Él comenzó a poner ¿qué? Orden. Esos son principios. Principios. Para que haya orden, primeramente tiene que haber ¿qué? Desorden. Desorden, ¿verdad? Entonces, el orden es evidencia, hermano. El orden es evidencia de que hubo desorden. Entonces, estos países quedaron completamente en desorden. Y luego, hermano, empezaron a ordenarse. Estas culturas fueron lo suficiente capaces y entender el asunto, hermano, que era necesidad imperante de comenzar a poner en orden lo que estaba en desorden. Eso se llama posguerra. Y para eso, hermano, ¿qué te toma a ti, hermano Rosillo, cuando tu casa está en desorden? ¿Qué te toma? Tiempo, ¿verdad? Y tú haces conciencia inmediatamente. Tú miras tu cuarto, tú miras tu casa, está en completamente desorden y dices, no tengo ganas, no lo voy a hacer. Va a seguir en desorden. El siguiente día, no lo quiero hacer. Sigue en desorden, ¿verdad? Y aunque a ti te guste el orden, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajar. Tienes que organizarte. Tienes que poner por un lado tu haraganería, ¿verdad? Y empezar a trabajar y a poner cada cosa en su lugar. Y al rato se mira bien. ¡Ya! ¡Qué lindo! Entonces, a todos nos gusta el orden, ¿verdad? A todos nos gusta lo limpio. A todos nos gusta lo limpio. Nos da una sensación de tranquilidad y de paz. Pero hay que trabajarle. Ahora, ¿qué pasa si después de una guerra donde todo queda destruido, hermano, no empezamos a recoger y a poner las cosas en su lugar, a esforzarnos, a mirar, ¿verdad?, las necesidades y trabajar y poner cada cosa en su lugar? ¿Qué pasa? Ya lo dijimos, ¿verdad? No se arregla nada. Es más, estamos creando un ambiente, hermano, para que se levante una cosa peor. Usted sabe, hermano, la razón de ese fenómeno tremendo que nos afecta a nosotros como países, ese fenómeno tremendo que se llama pandillas. ¿A qué se debe? Especialmente en nuestros países, de México para allá, ¿a qué se debe? Y especialmente en Centroamérica, que es donde está, hermano, donde radica el mayor problema de ese fenómeno. ¿Usted sabe a qué se debe? Se debe precisamente que los países han estado en guerras y han salido de las guerras, hermanos, y han ofrecido paz. Y le hicieron sentir y pensar a la gente, hermano, a sus pueblos, que después de que ya no habían bombas que estaban cayendo y que la gente estaba matándose con ametralladores y fusiles y todo eso, entonces hubo un acuerdo de paz, llegó el acuerdo de paz, hablaron, firmaron y dijeron, ya hay paz. Y eso fue todo. Y les quisieron transmitir a la gente, hermano, paz. Solamente porque ya no estaban en las montañas y ametrallándose. Y la verdad que esa no es paz. La paz se construye. En la paz se trabaja. Entonces, cuando no hubo paz, ¿y qué quiero decir? Paz. Las familias, hermanos, tienen paz cuando tienen pan en su mesa. Las familias tienen pan, hermano, cuando tienen techo sobre sus cabezas. Las familias tienen paz, hermano, cuando tienen trabajos, fuentes de trabajos, donde reciben ingresos. La familia tiene paz, hermano, cuando hay educación para sus hijos. La familia tiene paz, hermano, cuando hay oportunidades y cuando no se vive en angustias todos los días. La familia tiene paz, hermano, cuando salen de sus casas y hay seguridad por todos lados y se sabe que uno sale y va a regresar porque sus hijos lo están esperando y su esposa y su esposo también lo está esperando. Esa es paz. Pero no es paz, hermano, cuando tú sales y no sabes si vas a regresar y besar a tus hijos que has dejado. No hay paz, hermano, cuando tú no tienes trabajo y sales a buscar y rebuscar y no encuentran ni siquiera para llevarles pan a tus hijos. No es paz.
¿Y qué pasa? Entonces es porque, hermano, el versículo aquel que encontramos primero, que nos lo dio la hermana Stacy, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermana? Léelo. Es mío, ¿right? Sí. Los que oprimen al pobre insultan a Dios, pero los que lo ayudan lo honran. Sí, pero quiero... ¿Lo tienes tú ahí, verdad? Oh, sí. If you help the poor. No, ese no es. No. Those who oppress the poor. I got it. Sorry. Those who oppress the poor. ¿Proverbios qué? 14:31. 14:31. Those who oppress the poor insult their maker, but helping the poor honors him. Those who oppress the poor insult the maker. Un ejemplo, hermano, ¿cómo quedaron esos países después de una guerra de 12 años? ¿Cómo quedó Japón? ¿Cómo quedó Alemania? ¿Cómo quedó El Salvador? ¿Cómo quedaron esos países? ¿Cómo quedaron después de una guerra tan larga, hermano? ¿Cómo quedaron? Su economía por el suelo, ¿verdad? O sea, menos esperanza de educación para los hijos. Agricultura por el suelo, hermano. O sea, menos pan para... O sea, era terrible. Y después de las firmas y los convenios de paz, hermano, solamente se le hizo creer a un pueblo que ya estaban en paz. Y no había paz. Entonces eso, hermano, llegó a crear otra rebelión. Y entonces se terminó la guerra política y se comenzó una guerra social. Y precisamente eso es lo que significan las pandillas. Es una guerra social, una rebelión, ¿verdad? Un alzamiento contra las injusticias. Those who oppress the poor. ¿Quién va a permitir? El Señor dijo, si alguien te golpea, ponle la otra mejilla, ¿verdad? Pon la otra mejilla. ¿Y cuántos de nosotros estuviésemos dispuestos, hermano, a poner una mejilla si nos insultan? ¿Verdad? Pues, yo diría que yo lo hago. ¿Tú lo haces, Max? ¿Sí? ¿Lo haces 2 veces? 3, 4, 5, 1000. No te creo. Cuando te estoy diciendo es que te vengan a ofender a tus hijos. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y todo el tiempo que quieran. No se puede. ¿Verdad? No se puede. Y de eso precisamente estoy hablando. Esta gente después de 12 años, hermano, de limitaciones y de temor y de tristezas y todo eso, después solamente les ofrecen una paz falsa que no existe. O sea, la opresión es para siempre. El subyugamiento es para siempre. Las oportunidades no existen para el pobre. Ahora dejemos eso, ¿verdad? Porque esa gente es natural. Pero nosotros, hermano, hemos sido llamados por el Señor para que seamos nosotros su iglesia. En otras palabras, el cuerpo de Jesucristo todavía continúa aquí en esta tierra. Somos tú y yo. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en todos los aspectos de la vida. A sanar las heridas, al abatido, a sacar de las cárceles al pobre, a los pobres, espiritualmente hablando, físicamente hablando y en todos los aspectos, hermano. Entonces Jesucristo está aquí. El cuerpo de Jesucristo continúa aquí. Y continúa, hermano, ¿para qué? Para la continuidad del trabajo que Jesús hizo en esta tierra. Pregunta:
Quiere decir que nosotros entonces como iglesia debemos de envolvernos en este trabajo que Jesucristo comenzó. ¿O la iglesia tiene que ignorar todas las necesidades de los seres humanos? No. Somos nosotros los que hemos sido llamados directamente a envolvernos e involucrarnos en lo que Jesús ha comenzado. Y si no, hermano, estamos haciendo poco, casi nada. Les propongo yo un lugar de rescate. Un lugar de rescate. Este lugar que Dios nos ha provisto aquí, gracias a Dios porque Dios nos ha provisto este lugar, pero en este lugar no podemos nosotros depender mucho de Él, sino solamente con este día que nos reunimos por un par de horas cada domingo. Nosotros como iglesia necesitamos un lugar, hermano, donde nos involucremos todos y donde pueda haber un lugar de rescate para muchos, para necesitados, de verdad. Donde le demos donde podamos proveer cosas esenciales, básicas, y podamos proveer asistencia básica para que la gente comience y aprenda a vivir y a depender por ellos mismos. Es una necesidad imperante en las iglesias. Hemos perdido visión, no estamos haciendo prácticamente nada. Y Dios nos puede bendecir, hermano, de esa manera, si tenemos visión. Porque Dios es el que más está interesado en este trabajo. Si tú vas a invertir, créeme que no estás invirtiendo para perder, sino que estás invirtiendo solamente como un préstamo a Dios. Y Dios te va a pagar. ¿De qué estamos hablando aquí entonces, hermano? Estamos hablando de un lugar físico, de un lugar donde nosotros podamos movilizarnos mejor, donde podamos tomar mucho más decisiones en ese lugar, podamos estar allí no solamente una vez, sino las veces que nosotros querramos, e involucrarnos en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Todos, no solamente un par, sino todos, el tiempo que nos queda libre, invertirlo, hermano, al Señor. Invertirlo en los hijos de Dios. Invertirlo en la gente que no conoce al Señor, pero que lo va a conocer porque tú vas a estar dispuesto a impartirles espíritu y vida. Bueno, necesitamos tener esa visión, hermanos. Necesitamos abrir los ojos y decir: oh, Señor, heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué hacer? Bueno, ahora sí, me siento motivado yo para tener otras reuniones extras, ¿verdad? Después de haberles presentado, después de haberle propuesto, porque esta es una propuesta, hermanos, a la iglesia. Ahora sí yo me siento y me sentiría mucho más motivado a reuniones extras, para que platiquemos, ¿verdad? Y discutamos el asunto y contribuyamos en ideas y todo eso, porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Amén. Vamos a quedarnos ahí. Aleluya.